que en el siglo XII aún conservaba un jabalí en su escudo, a principios del siglo XIII lo cambió por un león, como ya había ocurrido en la literatura francesa e inglesa. Si bien Alejandro en su escudo ostenta un león, cabe la duda sobre si esta presencia se debe al auge de la bestia en el siglo XIII o si su descripción estaba en las fuentes históricas. No es improbable un escudo con esta imagen si consideramos que en una copa de grigos, conservada en el Museo del Louvre, Neoptólemo, el hijo de Aquiles, porta un escudo con un león. Como curiosidad, en el Reino de León, la bestia homónima se empezó a utilizar en monedas, documentos, pendones y banderas en el reinado de Alfonso VII el emperador, abuelo de Alfonso VIII, bajo cuyo reinado podría haberse escrito la leyenda. Además de estos usos comparativos de complejidad variable, podemos postular otro con un mayor grado de elaboración que requerirá para su interpretación tanto de elementos textuales como contextuales. Consideremos aquí el del elefante como figura de Alejandro Magno, tal como propusieran Evans, Diamond y Bly. El papilarmo aparece mencionado en repetidas ocasiones, pero el pasaje que nos interesa se comprendió entre las estrofas 1975 y 1980. Allí se describe al elefante y se narra cómo es posible hacer caer una bestia tan grande para extraerle los colmillos de marfil. La clave es que el elefante no tiene rodillas, por lo tanto duerme parado apoyado contra un árbol. El cazador zarrucha el árbol y cuando el elefante se recuesta sobre él, se cae y la falta de coyunturas en la pata le impide levantarse. Debo decirles que es increíble, pero hasta en 1600 largo todavía el elefante no tenía rodillas, a pesar de todo lo que había avanzado la zoología en ese periodo. Evans, en 1896, señaló el paralelismo entre este pasaje, que no figura en el Alexandrés, la fuente principal de la leyenda, y la tradición del fisiólogo, y propuso que el elefante podría prestarse a la interpretación tipológica de Alejandro, ya que cae por un árbol, como Adán. Así, la caída del elefante presagia la muerte del Macedonio. Ian Michael, en 1970, reconoce al fisiólogo y los bestiarios como la fuente del pasaje, pero pone en duda que el lector pudiera hacer dicha interpretación sin un indicio en el texto en tal sentido. Para él, la inclusión es por el interés del autor en la filosofía natural, acorde con la época, si recordamos que ya para el 1200 todos los libros naturales de Aristóteles estaban traducidos al latín. Otra nota al pie es que en realidad Aristóteles fue el único que siempre insistió que los elefantes tenían rodillas, pero nadie reprodujo. No, sí. Diamond y Bly retoman, en 1972, retoman la hipótesis de Evans y afirman que lo fundamental para establecer la interpretación figural es la semejanza entre el elefante y Alejandro. Y cito: los elefantes son poderosos y valientes, pero tienen una gran debilidad, puesto que no pueden doblar las patas, deben siempre mantenerse erguidos. Esta rigidez les es fatal. Así el elefante es un símbolo de soberbia y grandeza cuya caída, cuando ocurre, es irrevocable. Esta caída, además, es causada por una artimaña traicionera, aunque la propia sandez del elefante es necesaria para que el artificio tenga éxito. En esas estrofas se le llama al elefante la bestia loca, las estrofas de la leyenda. Todo esto, como los bestiarios señalaban prestamente, hacía del elefante un símbolo apto de la caída del hombre. Provee además una ceñida y notable semejanza con el signo de Alejandro, y la ausencia de la tradicional moralización del bestiario deja al lector en libertad de darse cuenta de cuál será su suerte. La fuerza y el coraje, hechos vulnerables por su rigidez e insensatez, el ataque traicionero, la caída irrevocable. Fin de cita. Las objeciones son varias. Bly y Diamond reconocen que, a diferencia de la historia de Troya, de Darío y de la Torre de Babel, la del elefante está presentada en unas pocas estrofas y no se alude de nuevo a ella, de manera que el lector pudiera construir la analogía a través de la repetición. Según estos fogones, esto no sería tan grave si se tiene en cuenta que hay más de una alusión al elefante en el poema, dos antes y una después de la que nos ocupa, pero le doy la razón a Michael en que la alegorización del fisiólogo está lejos de la que se propone para la leyenda, si consideramos su resolución, ya que en auxilio del elefante acude un pequeño elefante que lo levanta con su trompa, que representa a Jesucristo. Como vemos, es un final esperanzador, con una promesa de redención, muy distinto del destino de Alejandro. Lugones propone como solución un hipotético acceso del autor a los bestiarios italianos, cuya versión es más cercana a la alegoría moral que a la religiosa. Solo que el más antiguo de estos bestiarios sería de mediados del 13, posterior a la fecha de composición del libro de Alejandre, salvo que asumamos que lo escribió Alfonso X. Más sencillo sería suponer que, si bien no es mencionado en el texto, quien leyera estas estrofas sobre el elefante tuviese presente la historia que siempre está ligada a esta, tanto en el fisiólogo como en los bestiarios, que es la concepción del elefante por comer el fruto de la mandrágora. Y cito al fisiólogo: existe un animal llamado elefante. No siente la concupiscencia del conto.
Si desea tener hijos, va a Oriente, cerca del paraíso. Allí hay un árbol llamado mandrágora. Acude allí con su hembra. Come esta del árbol en primer término y da de él también al macho, a quien seduce mientras come. Y tan pronto como el macho ha terminado de comer, concibe la hembra en su útero. Llegado el tiempo del parto, la hembra se introduce en el lago. Cuando el agua le llega a las ubres, sobreviene el parto y deja caer su hijo sobre las aguas. Nada esta entonces, se aproxima a las patas traseras de la madre, encuentra las ubres y mama. El elefante, entre tanto, custodia la parturienta a causa de la serpiente, porque el elefante es enemigo de la serpiente. Fin de cita. La pareja de elefantes, según el fisiólogo, simboliza a Adán y Eva, inocentes antes de probar el fruto del árbol, la mandrágora espiritual. Y al probarla, Eva queda grávida de males, es decir, se produce la expulsión del paraíso. Conoce a Adán a su mujer y esta pare a Caín sobre las aguas vituperables. La intervención de la serpiente no está representada directamente como la tentadora, sino como la enemiga que los separa del Señor. Inmediatamente el dragón los destruyó y los apartó de la virtud, es decir, de la obediencia al Señor. Sabemos que los primeros padres probaron la fruta prohibida del árbol del conocimiento para igualarse a Dios. Es por esto que el pecado de soberbia está por encima de todo, porque fue la condición de posibilidad para los demás. El mismo libro de Alejandro dice que es la reina que manda sobre ellos, y en la estrofa 2409 aclara que si no fuera por la soberbia, Adán tan mal metido no sería la pena. En el horizonte de recepción del texto, suponiendo un clérigo oculto, deberían coexistir ambas historias, lo que sí permitiría asociar el pecado de soberbia con el elefante y de allí con Alejandro. No olvidemos que, siguiendo esa sabiduría, la soberbia de Alejandro es ante todo una soberbia intelectual, el querer alcanzar un conocimiento que para el hombre está vedado. De todas maneras, queda metida las razonables dudas de Michael y también cabría preguntarse si corresponde aplicar aquí la noción de figura, dada que su característica principal, según Auerbach, es su elemental historicidad, que aquí cumpliría solo uno de los miembros, salvo que ampliemos la noción de historicidad al estatus de existente, aunque no sea un individuo concreto, sino uno genérico como es una especie. Sería leer en forma figurada el libro de la naturaleza, como la Biblia o como el libro. Conclusiones. Muchas preguntas y ninguna certeza. Cuando se analiza este tipo de objetos en un texto, ¿cómo no caer en un mero listado? Y si no caemos en un mero listado y buscamos su funcionalidad, ¿cómo no caer en la sobreinterpretación? Sobre todo si consideramos que la distancia histórica interfiere con la reconstrucción del contexto de recepción y de producción, y parece que al final no hay hipótesis que pueda probarse fehacientemente. Algunas cuestiones aparentemente obvias, como el simbolismo del león, no es realmente o que ya está tan incorporado a nuestra cultura que lo hemos naturalizado y no somos capaces de verlo en su evolución temporal. Y de todas maneras, aun si son obvias, ¿no es útil determinar la fijación del símbolo para después, en un estudio diacrónico, verificar si hay desviaciones de la norma que resulten significativas? Si notamos, como también sucede en otros corpus como el del cancionero, que estos elementos se incorporan a los textos en tantos niveles diferentes y tienen orígenes diversos, ¿es pertinente intentar una clasificación? Y si lo es, ¿cómo construir un sistema de clasificación adecuado? ¿Desde dónde? Desde el origen. Y entonces serían los que provienen de los bestiarios, de la cinegética, etc. O desde el uso. Podrían ser animales para la lírica amorosa, la religiosa, el escarnio, el encomio. Y lo más importante, ¿para qué clasificar? Por último, ¿cómo combinar el estudio sincrónico con el diacrónico, sin que éste se convierta en un rastreo de fuentes y sí sea un análisis del desarrollo del símbolo o de la imagen? Para todas estas preguntas, una respuesta precaria y provisional sujeta a verificación. Creemos que es importante sistematizar el material que se recoge porque permite la comparación dentro de la obra con otras obras del mismo periodo y anteriores y posteriores, a los fines de estudiar la imagen animal en su momento de emergencia y en su devenir histórico. Ver la divergencia con respecto al uso corriente de las bestias y el plus del significado resultante y trascender la simple descripción. Pero los criterios de clasificación deberían adoptarse en función de lo que intentáramos analizar en el texto. En suma, proponemos una forma de análisis que aúne la estructura del sistema y la flexibilidad del punto de vista, sin dejar jamás de tener en cuenta los muchos siglos que nos separan de nuestro propio destino. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por esta ponencia. Damos el turno a Nayeli Manzanilla Mancilla del Colegio de México con la ponencia El león, motivo bélico y maravilloso en el ciclo de la Mantecao. Primero una confesión, le cambié el título. Así que ahora hablaremos del león como elemento identitario en 4 caballeros del ciclo de la Mantecao.
El león es una figura que ha llamado siempre la atención desde su registro en la literatura, pasando por las culturas de Oriente como India antigua, cruzando por la tradición grecolatina y también por lo bíblico. Es ícono presente en la cultura y adoptado indistintamente en contextos religiosos o no, así como un recurso constante en la emblemática guerrera. Es especialmente portador simbólico de valores como la fuerza, la realeza, la justicia, la soberanía o el valor. Está también fuertemente asociado con el sol, el oro y la luz. Todo esto independientemente de su presencia real en un espacio geográfico concreto. En los bestiarios medievales se describe al león señalando sus propiedades, como es físicamente, las distintas partes del cuerpo, la cabeza, donde reside su ferocidad, el cuello y su melena, el pecho, fuerte y potente en oposición a los cuartos traseros, las patas, las garras y finalmente la cola. A las características físicas se suman los comportamientos y habilidades, así como el simbolismo que hay en él, desde una óptica moral y religiosa, señalando a través de este el dogma y la moral cristiana, en donde el león es siempre comparado con Cristo. Aunque también el símbolo del león tiene el aspecto contrario, representando la impetuosidad, la avidez, la fuerza instintiva e incontrolada, aspecto que funciona en la tradición cristiana, donde puede encontrarse como un ser temido, violento, que encarna las fuerzas del mal y que pasa a ser imagen del mismo diablo. Ahora pues, el reflejo del simbolismo del león puede verse especialmente claro en la heráldica, donde tiene un papel fundamental. Es el animal que más frecuentemente se utiliza y muchos de los estudios medievales llevan un león. Esto se debe desde luego a sus asociaciones reales, pues los nobles medievales, más aún los gobernantes, se identificaban siempre con los predadores. La representación del león en la heráldica estaba indivisiblemente ligada a su simbolismo y a toda su tradición folclórica anterior, y el simbolismo animal refleja la mentalidad medieval hacia los animales, pero también hacia los hombres, porque lo más interesante de ese simbolismo sería subrayar el aspecto de la asociación entre hombres y animales, en buena parte dominado por el miedo y los sentimientos de culpa, pero también por el control definitivo del hombre sobre la naturaleza. La imagen del león no solo funciona para la nobleza y los escudos de armas. Los caballeros también podían caracterizarse a través de la emblemática. Un escudo con leones siempre cargaba un simbolismo de realeza y valor, pues los emblemas constituían un sistema que consiste en proyectar la identidad del caballero. El león pasa a la literatura caballeresca hispánica en sus diferentes facetas, representando un elemento icónico asociado tanto a su simbolismo positivo como al negativo, pero siempre dentro del marco del contexto cristiano, y siempre utilizado para demostrar las cualidades y resaltar las virtudes del caballero. En general, se presentan episodios que son entendidos como identitarios, es decir, el león será un elemento presente en los momentos que definen la identidad del caballero. Este tipo de episodios, donde se configura el héroe, aparecen en varios libros del ciclo amadiciano, entre ellos el Amadís de Gaula de García Rodríguez de Montalvo y el Disuerte de Grecia de Feliciano de Sila. En el primer caso, el de Perión de Gaula, padre de Amadís, se debe a un encuentro directo con un león, esto al inicio de la obra. Es la presentación del personaje, así como en el linaje de Amadís. El animal aparece ante el rey Perión y el rey Carinter mientras están dando un caza a un ciervo. Cito: pero antes le sobrevino un ciervo que de las armas muy cansado se colara, tras el cual los reyes ambos, al más correr de sus caballos, fueron pensándolo matar, mas de otra manera les acaeció que saliendo de unas espesas matas, un león delante de él. El ciervo alcanzó y mató, y habiéndole abierto con sus muy fuertes uñas, bravo y mal consciente, contra los reyes se mostraba. Fin de cita. La aparición del león crea un cambio en el contexto de los personajes, pues tanto los reyes como el león persiguen la misma presa, el ciervo, lo que llevará a un inevitable enfrentamiento. Sin embargo, no deja de ser esto una cacería, solo hay un cambio en ella. Ahora Perión se enfrenta a la cacería más peligrosa, la cita. El león asimismo, dejando la presa contra él, se vino, y juntándose ambos, tendiéndole al león debajo en un punto de le matar. No perdiendo el rey su gran esfuerzo, hiriéndole con su espada por el vientre, le hizo caer muerto ante sí. De que el rey Garinter, mucho espantando ante sí, decía: no sin causa tiene aquel fama del mejor caballero del mundo. Fin de cita. La función narrativa de este león es la de establecer una jerarquía. Concretamente, el león define el estatus del caballero. El episodio no deja de ser una cacería al aparecer el animal, pero al triunfar sobre él hay una superioridad. La primera acción de Perión es presenciada por un testigo excepcional, el rey Garinter, que Perión vence al bravo león, le da superioridad sobre el otro y se reconoce como tal. Cuando Perión lo mata, se corona como el mejor, tal como lo señala. No sin causa tiene aquel fama de mejor caballero del mundo.
La muerte del león sirve para ensalzar a Perión y los valores simbólicos del animal se ven superados por los del caballero. El episodio marca cómo se suple un rey, el de los animales, por otro, el hombre, el caballero. Simbólicamente, es importante que el caballero se encuentre con el rey de los animales porque de este modo se reafirma su posición. Esta victoria no solo servirá para definir a Perión en el momento del triunfo, sino que se extenderá por su linaje y también servirá para iniciar la caracterización de Amadís. La narrativa caballeresca centra su mundo emblemático en la heráldica y, como he señalado, hay gran importancia y referencia en el león. El caso de Amadís de Gaula se relaciona directamente con esto, pues a este caballero a menudo será con leones que se le caracterice, puesto que lleva un escudo con leones y en alguna ocasión se le identifica como el de las armas de leones o el de los reyes. Esta comparación con el león a partir de la imagen que hay en sus armas no es meramente accidental, ya que en la heráldica, el emblema es un sistema de signos cuyo significante es perceptible visualmente y cuyo significado consiste en proyectar la personalidad. En este caso, hay una asociación entre el símbolo del león presente en las armas y los propios valores de Amadís. El león es un significado, es una proyección de la identidad. Sirve para como un reflejo, puesto que la identidad de los caballeros normalmente estaba velada. A través de este escudo con el campo de oro y dos leones en el azules, el uno contra el otro, como si se quisieran morder, hay una simbolización que caracteriza al caballero. Incluso, en la profecía que Urganda, la desconocida Oriana, se equipara a Amadís con un león. Sí. En aquel tiempo que la gran cuita presente te será, y por ti muchas gentes de grandes desatormentados, saldrá el fuerte león con sus muchas bestias, y de sus grandes bramidos tus aguardadores asombrados. Serás dejada en sus muy fuertes uñas, y el afamado león derribará de tu cabeza la alta corona que más no será tuya. Fin de cita. Urganda profetiza entonces el triunfo de Amadís, representado como león hambriento, sobre el emperador de Roma, librando a Oriana de este matrimonio, y también mencionando el triunfo de los amores de Oriana y Amadís. Pese a las hazañas realizadas, incluyendo un encuentro con leones en el que el caballero triunfa por su astucia, en Amadís se construye la identidad del caballero porque hay una apropiación a partir de la heráldica. El símbolo de león está tan marcado que termina por ser parte de la caracterización del propio Amadís de Gaula, de tal modo que las cualidades simbólicas del león, como la realeza o el valor, valen también para el caballero que porta su imagen. Su identidad se construye por sus hazañas y su fama, pero también por el simbolismo apropiado. El encuentro que tiene Amadís con leones es muy similar al de Perión. Recordemos que el héroe se ve liberado de un ataque porque Brionlanja manda soltar los leones, pero después deben abrir la puerta para que los animales no destruyan a las personas del palacio, momento en el que será necesaria la intervención del caballero. Sí. Amadís, que la gente vio que huía al Muero y a las torres y quedaba de ellos libres, en tanto que a los fuertes leones se empachaban en los que tenían ante sí. Fuese luego lo más que pudo a la puerta del castillo y saliéndola fuera, cerróla tras de sí, de guisa que los leones quedaron adentro. No debe sorprendernos, como menciona Alan de Germán, que ante la creencia tradicional del león como rey de los animales, varios reyes a partir de la Edad Media hayan tenido la corte de leones más o menos domesticados, como sugiere justamente este episodio, donde Brionlanja entiende a los leones y ordena que sean liberados. En este episodio, los leones bien pueden representar la avidez y la fuerza destructiva contra la que el caballero ha de enfrentarse, lo violento que debe ser controlado. Sin embargo, como en el episodio de Perión, el principal sentido de estos es jerárquicos y configura la identidad del caballero. Episodio muy diferente es el de Esplandián, hijo de Amadís, en su primer encuentro con una leona. Pues, aunque Esplandián repite el patrón de Amadís al ser abandonado tras su nacimiento en secreto, él tiene un elemento muy diferente al ser encontrado por una leona. Aunque sea realmente un hombre santo quien lo salve, la crianza por la leona, el que ella lo amante, es definitorio para su caracterización. El encuentro entre la leona y Esplandián es así, sí. Pero antes acaeció una extraña aventura, que aquella leona que criaba a sus hijos que ya oíste hiriera el bramido, que continuaba mucho venir cada día a aquella fuente por tomar el rastro de los venados que en ella bebían. Y como allí llegó, anduvo alrededor rastreando a un cabo y al otro, y así andando oyó llorar al niño que en el tronco del árbol estaba, y fue para él y tomólo con su boca entre aquellos muy agudos dientes suyos por los panes, sin que a la carga le tocase. Ahora, en este caso, no hay Esplandián el que genera la acción en el episodio, sino la leona. El ser Esplandián, un recién nacido, no tiene posibilidad de elegir o actuar. Es la leona que realiza todas las acciones que definieran al héroe: encontrarlo, recogerlo, amamantarlo.
En este caso concreto, el animal caracteriza al protagonista sin que él intervenga. El encuentro de Esplandián con esta leona, pero más aún que la leona lomamante, funciona como elemento de identidad porque atribuye al héroe valores de origen. Durante su infancia, será la compañía de la leona la que caracteriza al héroe, tanto como su belleza, aptitudes o virtudes. Se menciona su relación y su poder sobre la criatura diciendo que, cito, aquel que el poder de traer la leona tiene o dependerá de ella. Este poder para traerla o detenerla conlleva el reconocimiento de la leona de su linaje, el que venía de Amadís y Perión, ambos vencedores de leones. Esplandián, por su condición de héroe, ha tenido aventuras desde su mismo nacimiento, superando todas las dificultades y adquiriendo valores a partir del simbolismo de la leona como un elemento de lujo, convirtiéndolo en un caballero. El descubrimiento del hijo de Amadís es muy similar, igual, a la primera aventura de Perión, pues Esplandián es encontrado por Lisuarte cuando éste daba caza a un ciervo con la leona. Cacho Blecua señala que, cito, la escena es paralela, casi simétrica. La diferencia estriba en que Esplandián no mata a la leona, sino que ésta obedece sus órdenes. Los hechos no pueden ser más excepcionales, como corresponde al héroe más extraordinario de la obra. Fin de cita. Esto une a Esplandián con los valores tanto de la leona como los de su propio linaje, en ese momento aún desconocido. Estos valores de origen de Esplandián se reflejan en la carta escrita por Urganda, donde ella caracteriza al héroe partiendo de su linaje y menciona sus cualidades relacionándolas con las diferentes armas que tuvo. Es criado con la leche de una persona, una oveja y una leona. Cada una le otorgará cualidades. Sí. Él es de alto linaje y sabe rey que de la leche de su primera ama será tan fuerte, tan bravo de corazón, que a todos los valientes de su tiempo forma en sus grandes pechos de armas grandes cuidas. Los animales de su crianza tienen un carácter simbólico y la fuerza, valor y agresividad del león se ponen en oposición de la mesura de la oveja, dando así a Esplandián las cualidades perfectas para un caballero. Estos animales confieren nuevamente unas cualidades de origen superiores al resto de los caballeros. Finalmente, el caso de Lisuarte de Grecia, hijo de Esplandián. Su encuentro con el león se puede mostrar como un episodio maravilloso y bello, ya que dicho animal juega un papel fundamental al momento de la investidura. Aparece como objeto y como espectador a la vez, pues el león tiene clavada en el pecho la espada que solo Lisuarte va a poder utilizar y que más adelante se usará para vencer a la infanta Melía. En Lisuarte, el elemento de identidad es la de apropiación. Él adquiere los símbolos del león al apropiarse de la espada que el animal tiene clavada. Su identidad será a partir de su investidura caballeresca. Cito. Ellos que en esto hablaban, cayó un rayo con muy gran tronido y dio en la imagen que sobre la puerta estaba de Apolidón y Cielo, como ya os hemos contado. Y quebrándola en dos partes, cayendo toda la pieza en que estaba, salió un león, el más grande y fiero que jamás hombres vieron. Traía por los pechos metido una muy rica espada, que el pomo era de un carbuncle y el puño de un muy rico rubí que brasa pareciera. Y estaba metida hasta la cruz y salíale la punta con gran parte por las espaldas. El león daba tanto y tan grandes bramidos que a todos ponía espanto, que le hacía gran campo, que nadie osaba llegar a él, tanto andaba semido. Aunque el caballero originalmente se haría armado con la espada de su bisabuelo, la aparición del león cambia el rumbo de las cosas, ya que el león lleva consigo una carta del caballero Apolidón en la que revela el sentido de la espada, que solo puede ser sacada por un específico caballero. Carta que Lisuarte interpreta acercándose al león que, pese a su ferocidad, reconoce la nobleza del caballero y no hace nada. Sí, fuese contra el león con tan gran esfuerzo que no se podría decir, el cual estaba la boca abierta rascando en el suelo con las manos. Él se llevó a él. A esta sazón oyó venir un ruido por el aire que parecía abrir el cielo. Fin de cita. Sin embargo, la aparición de la infanta Melía, convertida en un vestigio, cambia el sentido del episodio y lo lleva a la batalla. El león queda relegado al simple observador hasta el momento en que Lisuarte logra tomar la espada y sacarla del pecho, para finalmente dar muerte a una enemiga que aparecía ya desde las cerdas de Esplandián. Al tomar la espada del pecho del león, las virtudes de él son adquiridas por el caballero. Es un momento donde se configura su identidad. Sí. Alzando la espada, esgrimiéndola muy recio, se fue contra Lisuarte con tanta fiereza que, aunque él era muy gran corazón, no pudo estar que no recibiese gran miedo. A esta sazón, hallarse tan cerca del león que bien pudo poner la mano en el puño de la espada que por él metida estaba. A esta sazón, el despliegue llegaba muy cerca. Lisuarte tiró de la espada con muy gran fuerza y que la sacó del cuerpo. Al salir
hizo tan grandísimo ruido que todos cuanto ahí eran, así paganos como cristianos, cayeron sin sentido en el suelo. Fin de cita. Al vencer a esta enemiga, Lisuarte triunfa por sobre sus ancestros. Se resalta lo maravilloso del episodio, pues al lograr tomar la espalda, se genera este ruido que deja a todos sin sentido. El león, al cumplir el cometido, entregar la espada a Lisuarte, desaparece. Sí, vieron salir al gran león de la espesura del humo y a todo correr se lanzó en él. Y Lisuarte queda armado caballero y reconocido como el mejor, pues nuevamente se ha quedado apropiado de los símbolos principales de realeza y valor. Como conclusión, podemos decir, aunque el encuentro de los caballeros mencionados con un león siempre sirvieron para exaltar virtudes y caracterizarlos como héroes, y siempre siguieron la importancia de su linaje, se puede ver un cambio en el valor del león frente a los episodios de Perión, Amadís, Esplandián y Lisuarte, así como en el sentido de identificación de cada uno, ya que a lo largo del tiempo, y dadas las diferentes intenciones que podían tener los autores de libros de caballería, se pueden mostrar los distintos significados del león y su interacción con el caballero, así como pueden ir agregándose y superponiéndose más sentidos y simbolismos, y estos pueden complementarse entre sí para ofrecer una lectura más completa y compleja del mensaje que el león pretende transmitir. Y estos episodios y significados pudieron interpretarse de distintas formas según el momento, lugar y las circunstancias del caballero, pero siempre fueron momentos que sirvieron para definir su identidad. El dominio del león, en todos los casos, fue también un dominio del caballero sobre la naturaleza. De tal modo, esta variación en los sentidos y apropiación del significado caracteriza a héroes caballerescos que también irán cambiando y llenándose de simbolismo. Gracias. Bueno, y después de haber caminado entre bestias, serpientes, elefantes, caballos y leones, damos paso a la última ponencia de Simón Andrés Villegas Bedoya de la Universidad de Antioquia, Colombia, con la ponencia El alano, el azor y el caballo, animales maravillosos en el libro del caballero Cifra. Gracias, buenas tardes, ¿se oye bien? A las Islas Dotadas, el reino encantado de la emperatriz nobleza, llega Roboam, hijo menor de Cifar, montado en un batel sin remos que se va recio como viene. En esta tierra de abundancia y regocijo, en donde al joven infante no le menguaba ninguna cosa de cuanto demandaba, equipiciaba, que luego no le fuesen puestos delante, este casa como emperatriz y el nombrado emperador. Desde un principio queda claro, a través de las últimas palabras que le dirigen Trigrida el emperador a Roboam, que este es llevado a las Islas Dotadas para ser puesto a prueba. La presunta falta que habría cometido el joven infante al prestar oído a las palabras de los envidiosos cortesanos y traicionar así la confianza del emperador ameritaría una justa retribución. Roboam debe comprobar de nuevo que su prudencia y rectitud, valores por los que fue apreciado en los distintos lugares a los que arreglaba durante su gesta, se mantienen incólumes a pesar de todo. La prueba a la que es sometido es ambivalente por lo que supone de recompensa hipotética. Si Roboam pasa la prueba, el año de prueba, y vence las 3 tentaciones del diablo, podrá guardar para sí la virtuosa esposa, el fecundo reino dotado y la felicidad eterna. Esta recompensa tendría que ver con el culmen merecido de la gesta que emprendió al abandonar la tierra paterna en busca de aventuras en las que probar su valía y carácter. Que sea el emperador de Trigrida el que ofrezca esta prueba es importante en cuanto a que él mismo una vez hubo de afrontarla, y como Roboam al final, falló también. El emperador, siendo el agraviado, tendría a su más querido y favorito consejero, a su potencial heredero, en un trance tal en el que, además de reivindicar su valía al vencer las tentaciones del diablo, pudiera salir bendecido. El periodo establecido para la prueba es el año exacto, y el narrador de la obra, o trasladador más exactamente, nos dice que Roboam permaneció allí 12 meses menos 3 días. El diablo, que no finca engañar al hombre en cuanto puede, el de sacar de carrera por le hacer perder el bien y la honra en que está, el de le hacer perder el alma, haciendo cupiciar vanidad de nada, no quiso que cumpliese el año el joven caballero, y al fin la mujer, la más famosa del mundo, se le presenta consecutivamente 3 veces,
para tentarlo cada una de ellas con la descripción de un animal de características muy especiales, como veremos a continuación. Primero un alumno, luego un azor y por último un caballo. Placer y regocijo, como manifestaciones de lo que James Burke, utilizando en 1970 un modelo interpretativo agustiniano para este episodio, llama utilitas o accionar diabólico sobre el hombre, es decir, todo lo que aparta al hombre de Dios, a lo que la arciprestedita llamará mal amor, en su famoso libro, se constituyen entonces, como veremos después, en las palabras clave